Dios no es el de la Biblia. Buen día, profesor Ferreira. Buen día, profesor Ferreira. ¿Cómo, profesor, que usted va a decir que Dios no es el que dice la Biblia? Queridos estudiantes, siéntense y dense un fraternal abrazo entre todos ustedes, porque vamos a entrar a clases más profundas. Y no están ante un profesor o alguien que ha recorrido el mundo y ha ido al río Jordán y conoce todo. Están hablando hablar con un hombre que ha inventado la literofilosofía. ¿Y qué es precisamente la filosofía y la literatura? Cuando entran a nuestro cerebro, que está la galaxia en nuestro cerebro, podemos entender mejor y podemos llegar a una conclusión, que Dios no es el de la Biblia. ¿Qué diría la humanidad y todos aquellos que hemos recibido una educación y un conocimiento que proviene de determinados sistemas económicos y que se ha expandido en pleno sistema actual que ha dominado todo este casi último milenio, donde existe el amo, existe el esclavo? Pero que yo quiero primero que todo darle un saludo grandioso a la familia, a su señora esposa del doctor Walter Suárez Glosser, un gran familiar de el doctor Juan Jaramillo, quien me ha presentado a esta familia de la alta sociedad, familia bondadosa, porque en la alta sociedad también hay gente bondadosa, moralista, respetuosa y verdaderamente seres iluminados por la mente de Dios en su moral, en su ética, en su principio, en su humanismo. Y cuando digo humanismo es porque también podemos ver que hay ciencias humanas y dialécticas, como por ejemplo las escritas por Perdon y Walton, y que podemos hablar de que existe una filosofía del lenguaje. Y en las Sagradas Escrituras podemos ir viendo cómo al pasar de cultura en cultura las cosas se van transformando a través de los diferentes términos y que van dando una idea distinta de lo que nosotros entendemos de una cultura a través de un libro, simplemente porque aquí dice esto. Yo me atrevo a decir, cuando menciono al doctor Walter Suárez Glosser, profesor emérito, con una cantidad de seminarios, condecoraciones, maestrías, doctorados en arquitectura, profesor de varias universidades, ha viajado por el mundo y egresó de la Universidad del Atlántico. Y esta familia, a la cual mi jefe y amigo, doctor Juan Jaramillo, me presentó y me hicieron un regalo de varios libros hermosos que van a entrar también a redondear mi cerebro y que yo me atrevo a decir, cuando ya voy disgregando todo esto en mi cerebro, que el Dios de la Biblia no es Dios, que, o al menos es diferente. ¿Por qué lo dice usted? Porque solamente la filosofía y no la religión pueden acercarse a la divinidad. No sé si ustedes han soñado que cuando se muere siempre casi todo dice que hay una inmensa luz, como en un túnel. La ciencia ha tratado de demostrarlo, tratado de explicarse esas cosas. Muchos también han soñado en eso. Yo una vez soñé que iba en una cuestión infinita, descendiendo y ultra, y cada vez más y se iba, era ampliando
una esfera de luz, lo que nos podíamos... Oh, profesor, explíquese, profesor, porque usted en la última clase habló que de un burro de pelo. ¿Qué es eso de burro de pelo, profesor? Hombre, sencillamente porque el burro de pelo es un animal que existe en todas las riberas y pueblos del Atlántico, y hasta el mismo nuestro Señor Jesucristo se iba montado en un asno. Y esos animales, hay unos que hay que darle huete para que corran, otros que nada más es arrancarle un pelito de la parte cosigia, o donde comienza su cola, y ese animal no lo para ni los satélites de Rusia. Eso va a toda velocidad. Yo me monté cuando niño en uno, y le digo esto para poder entender el sol. Y si el sol apenas es una parte microscópica y hay una conciencia universal que sostiene todo el cosmos, y lo último debe ser una energía y una luz insospechada, inmedible, inimaginable. No hay forma de imaginarse que esa conciencia cósmica, esa luz, esa energía, esa verdad, esa materia, sostiene todas las galaxias del espacio y lo que llamamos universo. Y por eso voy a hablarle apenas de un puntico en nuestro sistema solar, que tiene muchos. Me consiguieron la tarea de cuando les dije planeta. Bueno, busquen planetas, asteroides y todas esas cuestiones. Ya les hablé un poquito de las estrellas, su nombre alfabético, porque es que hay una cuestión de José María Stalin que se llama acerca de los problemas de la lingüística. Eso me lo leí yo cuando me robaba algunos días en la Universidad del Atlántico, entraba y salía y daba mis poemas sin estudiar ahí. Y por eso le digo que no he venido a estudiar, sino a que me estudien. Porque en el momento en que yo paso por la todavía ni idea de haber comenzado a escribir, o sí, ya en el cuarto bachillerato había empezado a escribir Odas de Arena, yo guindaba poemas en los pasillos de filosofía y en los pasillos de ciencias lingüísticas de la universidad, y encontraba varios estudiantes, maestras y maestros y licenciados viendo unas cartulinas inmensas que veía donde yo escribía a mano, y las guindaba, las pegaba con tachuelas, con cosas, y encontraba leyendo esas cosas. Y para un día de la madre, yo barbón y sucio me acerqué y vi que había muchos con pupitre escribiendo el huérfano y la foto, que era uno de mis poemas. Y de los tantos que escribí ahí, sin estudiar ahí, y ahí conocí a varios lingüistas hoy en día, por ejemplo a Federico Santo Domingo, escritor de más de 15 libros, 14 libros, 12 libros, Coley, cuando entraba a filosofía, y así me fui robando algunas cuestiones de cultura, pero hasta que empiezan a llegar libros y libros y libros, y ya yo no puedo ir y no he venido a estudiar, entonces sino a que me estudien. Entonces llega un momento en que una de las muchachas, bastante orgullosa porque está haciendo segundo semestre, tercer semestre de literatura o algo así, me dice, yo le digo, ¿quién es ese que escribe ahí? Me dice, hágame el favor y haga silencio, que no nos deja concentrar. Dentro de poco va a ser el Día de las Madres y voy a poner a que lean ese poema. Mis alumnos, donde estoy dando clases en un bachillerato, que aceptan estudiantes de cuarto, tercer, quinto semestre, segundo semestre para la que dé clase a primero, segundo o para que en colegio de primaria. Ahí habían varias y se ganaban su monedita y estaban y no sabían que yo era el que había escrito el huérfano y la foto, y me decían que estaba hediondo. Por lo tanto, yo quiero, queridos estudiantes, hablar de que existe en el final último una energía que sostiene a todas las miles de millones de galaxias que existen, y por eso es imposible mirarle el rostro. Y en una de esas galaxias, mi hijo que partió en el vientre de una hermosísima mujer extraña y desapareció para siempre,
va y empieza lo que yo conozco y creo que ya ha visto un juicio y un prejuicio de decir que cómo es posible que la especie humana que se enorgullece a alguien de decir yo no he estudiado nada, pero tengo una cantidad de miles de millones de pesos que pongo a todos los inteligentes e intelectuales a que sean mi siervo, a que sean mi esclavo, según la filosofía de ella, el siervo y el esclavo. Y esa es la cultura que nace de Inglaterra con Smith y Ricardo, que aunque no tenga ni 5, pero tienes buen dinero, entonces tú tienes que sostener eso para tener una cantidad de esclavos. Y esa filosofía del Estado, de la cual también se habla cuando hablamos de la filosofía del Estado, pues el Estado la religión también tiene una filosofía. Pero la filosofía no tiene una filosofía, sino que te exige que tú, como eres producto de ese cerebro cósmico que sostiene todas las miles de millones de galaxias y planetas por su gran fuente energética, es el final de ese túnel que vemos en la muerte y llegamos nuevamente allá a formar parte de esa energía cósmica y queda la parte negativa de la carne en la tierra. Por lo tanto, todas estas cuestiones se debaten en la filosofía, por ejemplo, del espíritu, o las fenomenologías del espíritu, diría ella, pero que yo veo un cuadro de mi hija y la veo que pinta un perro con 5 patas, y me dice una persona, pero profesor, ¿cómo va a ser posible que pinte, cómo pinta de mal, cómo va a pintar un perro con 5 patas? Yo dije, aquí en Malambo y aquí mismo en Santo Tomás, en el Atlántico, el otro día nació una puerca que tenía una de sus paticas y pezuña, en vez de pezuña, una manita humana. Y nacieron puerquitos y han nacido perritos con formitas humanas, lo cual le llevó a decir que, y a pensar mal del que le echaba el afrecho a las puercas, porque creían que sexualmente la poseía. Y vino ese fenómeno. Entonces, ¿por qué en pintura? Entonces un pintor profesional, Joaquín Ariza, digo, la hija tuya tiene una creatividad, pero mira las perfecciones de la línea del perro, son idénticas. Pero en la fenomenología de la naturaleza o en los fenómenos de la naturaleza es posible, porque aquí en Barranquilla nació el ceburro cuando un burro se comió una cebra. Entonces quiero hablar, queridos estudiantes, filosofando. ¿Y qué es eso filosofando? Proviene del verbo filosofar, que es diferente a especular, porque ya en la filosofía el cerebro adquirido a través de la experiencia, las circunstancias, las conciencias cognitivas de la naturaleza, el medio que le rodea, la historia misma de la humanidad vista a través de genes que vienen de miles y miles de años, crean la capacidad de pensar y crear, como el poeta Robinson Ferreira. Por eso cuando se hace ese juicio en la parte cósmica, sideral, su hijo dice, ya es hora de que la especie humana empiece a ser seleccionada y escoger los mejores ejemplares. Por ejemplo, aquel que va allá con su paquete de cigarrillo y la botella de ron, echémoslos a un lado para irlo dejando como bagaje, para ir viendo en esa humanidad los más perfectos y los más adecuados, porque aquel seguramente ya tiene tuberculosis inicial. El simple hecho de haberse fumado 5 cigarrillos a sus pulmones no nos sirve. Por lo tanto, llegaría contaminado aquí y podría fácilmente a nuestro cerebro con la simple llegada al espacio y tener esos vicios anteriores de su sistema que le dio, porque es necesario el dinero antes que ese ser humano. Entonces aquí no nos sirve porque nos dañaría nuestro cerebro, porque es cósmico y nuestras energías se nutren de lo mejor. Y entonces ese rebaño, diría Nietzsche, ese rebaño aquí,
y no sé qué pasaría Isaac Asimov cuando hace Mundo Feliz y tendrá que hacer una casita allá en la luna. Nos está diciendo que realmente no hay nada nuevo bajo el sol, nos dice un libro negro. Pero cuando vemos las estrellas del firmamento, estamos viendo que hay una constitución sideral y por lo tanto empieza ya en el rebaño la selección de la especie de las personas que se van para el infinito a nutrir el cerebro cósmico que domina esta galaxia donde el Sol es un puntico y ese puntico del Sol que desaparecerá empieza a absorber lo mejor de la especie humana para así empezar a decir que la religión tiene una filosofía y que en esto entra las cuestiones de los problemas de la lingüística. Continuaremos en la próxima con el mejor profesor del mundo, Robinson Ferreira, autor de El huérfano y la foto. Y gracias a la familia del doctor Glass, Suárez Glass.